rápido, ¿sabes? Dice, continuando con el trabajo, nos piden determinar el valor de C más D. A ver, C más D, ¿sí? Si tengo este numeral, 144 es múltiplo de 9 más D y 189 múltiplo de 5 más C. A ver, profesor, aplicamos el criterio de divisibilidad para el 9. ¿Cómo es el criterio de divisibilidad del 9? Un número es múltiplo de 9 cuando la suma de las cifras del número, en este caso de 144, sea múltiplo de 9. Un momentito, profesor. Si sumamos la cifra de 144, nos da 9. Y este número ya es múltiplo de 9. Te hago una pregunta. ¿Habría la necesidad de sumarle algo sabiendo que ya es múltiplo de 9? No. No. Por lo tanto, el valor de D en este ejercicio sería 0. Porque no hay nada que sumarle, ya que 9 es múltiplo de 9. Aplicamos el criterio de divisibilidad del 9 cuando la suma de las cifras del número sea múltiplo de 9. Y nos vamos al otro ejercicio, profesor. A ver si recuerdan lo que trabajamos hace casi un mes. Cuando tiene 189, me dice que es múltiplo de 5 más algo. Nosotros recordemos acá, profesor, este valor de C tiene que ser menor que 5. Claro, porque si le voy a sumar algo, tiene que ser menor que 5. Entonces, este 189 lo descomponía en dos sumandos. Uno de ellos tiene que ser múltiplo de 5 y el otro es lo que va a corresponder al valor de C. Entonces, descomponemos. ¿Cómo descompongo el 189 de modo que uno de ellos sea múltiplo de 5 y lo que quede sería C? Fácil. 185. Perfecto, muy bien, te acordaste al toque. 185, porque para que sea múltiplo de 5 debe terminar en 5 o en 0. En este caso, convenientemente es en 5. Y a ello, ¿cuánto le falta sumar para que complete 189? Le falta sumar 4. Entonces, este resultado tendría que ser igual a un múltiplo de 5 más un valor de C. Profesor, pero el 185 es múltiplo de 5. Por lo tanto, el valor de C, ¿quién será? El valor de C será igual a 4. Ahí está el valor de C. Tendría que ser 4. Por lo tanto, como a mí me piden calcular el valor de C más el valor de D, y como hemos descubierto al inicio que C tomaba el valor de 0, C tomaba el valor de 4, como hemos visto ahí, C toma el valor de 4 y D toma el valor de 0, cuando sumas 4 más 0, eso será igual a 4. Y ya está. El ejercicio número 9. ¿Vieron? Aplicando el criterio de divisibilidad del 9, que es la suma de las cifras del número. Bien. A ver, profesor. Veamos el número 10. Pregunta básica. Criterio de divisibilidad del... no, la 10 la hicimos, creo. Sí, la 10 la hicimos. Hicimos la 10 y la 11. Tengo buena memoria todavía. Entonces... Es la 12. La 12. Nos vamos a la 12. Pregunta de examen. Al que no dio el examen, esto es pregunta de examen. Y el que lo dio, ahora se va a dar cuenta si lo hizo bien o no. Pregunta de examen. Está subiendo ya. Vamos a ver. Dice. Sí, esa fue la pregunta del examen. Parecida. Bueno, parecida. Dice. Creo que usted cambió un poco los números. Lo que pasa es que era del dentista. Jimena asiste
cada 2 días al museo. Y José cada 7 días. Si hoy se encontraron en el museo. Mínimo común múltiplo. Muy bien. ¿Dentro de cuántos días se volverán a coincidir? Mínimo común múltiplo al número 2 y al número 7. Ah, profesor, mínimo. ¿Por qué mínimo? A ver, ¿por qué mínimo? ¿Quién me explica por qué es mínimo? Porque cuando es de tiempo, se debe de utilizar mínimo común múltiplo. Perfecto. También porque me dicen que hoy se han encontrado, hoy han coincidido. Y también cuando la pregunta te dice, ¿dentro de cuántos días volverán a coincidir? ¿Cuánto tiempo de encuentro? Muy bien, mínimo. Y en el mínimo sacamos la mitad, 1, y 7 no tiene mitad, por eso bajo el 7. ¿Y 7 qué tiene? Séptima. 1 y 1. En el mínimo siempre llega hasta ser 1. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo será el resultado de multiplicar 2 por cuánto? 2 por 7. Y 2 por 7 es 14. ¿Y 14 qué? 14 días. Ah, 14 días, porque el mínimo al 2 y al 7 eran días. Entonces tu resultado tiene que salir días. Así de sencillo, así de fácil también está en el examen. No te demora mucho, ¿eh? Profesor, y yo aún no hice el examen, pero Perfecto. Entonces, en el examen hay un ejercicio, un problema con mínimo común múltiplo. Y eso tú tienes que identificarlo. Ya tus compañeros acá ya nos están indicando más o menos cómo se hace. Estamos repasando también de pasada para este ejercicio. Bien, vamos trabajando ahí para irnos a la 13 y a la 14. Profesor, y si yo quiero, puedo poner la respuesta aquí en el libro. Claro, claro, puedes colocarlo. Está muy bien. Siempre, a veces yo considero que no se deben colocar las alternativas. Bueno, una opinión personal es esa, ¿no? Porque evita que a veces que el niño tenga la imaginación de cómo responder un problema. Coloquen sus respuestas, ¿sí? Profesor, una pregunta, ¿en qué estamos haciendo? ¿El cuaderno o el libro? Libro, ¿dónde estamos trabajando? A ver, dime. Ok. Estamos en el libro. Cuando te indiquen en el cuaderno, pues en el cuaderno se hace. Acá hay espacio suficiente para trabajar, así que por eso lo trabajamos acá en el libro. Hoy día salió el sol después de 2 días. Tan bonito el día. Profesor, ayer hacía frío y también el domingo. Sí, Sí, profesor, porque 2 días anteriores estaban lloviendo. No, Yo creo que va a pasar temblor, ¿eh? No ha habido temblor. Pero luego, porque cuando hace bastante frío, como unos 3 días. Sí, hizo frío 3 días. Hace 2 días, en la madrugada, estaba lloviendo, pero fuerte. Un par de horas, pero fuerte. Sí, hasta cuando yo estaba en el cuarto de mi mamá, sentí así. Van tocando el techo, ¿no? Bien, vamos a ver. Ahora sí, nos vamos al problema 13 y 14. Sí, la 13 y 14 nos falta. Sí, vamos al 13 y a la 14. A ver, ustedes conmigo. Primero hay que leer y hay que comprender lo que me dice el problema. Dice, Claudia tiene 24 libros de cuentos. Ya, 24 libros de cuentos. Y Lidia, bueno, 36 libros, pero de fábulas. Perfecto. Bien. Si desean agrupar, a ver, profesor, acá viene la palabra mágica, agrupar un mismo número de libros. Pregunta, ¿cuál es el mayor número de grupos que se pueden formar? Pregunta para ustedes, ¿qué se aplica ahí? ¿Qué se aplica ahí? Mínimo común divisor. ¿Cómo? Mínimo común divisor. No existe el mínimo común divisor.
El máximo común divisor. Ese sí existe. Ese sí. A A veces veces, siempre me equivoco. a veces no te preocupes porque a mí también me pasaba lo mismo. Hasta que después ya me di cuenta cómo funciona, cómo se interpretan las cosas, ¿no? Yo también al principio cuando aprendí a hacer esto me confundía, decía máximo común múltiplo y mínimo común divisor, una cosa así. Pero es Profesor, mínimo común múltiplo, máximo común divisor. yo me confundo con la M. Sí, pues es que es muy parecido, ¿no? Pero ahí sí hay que practicarlo un poquito. Yo también lo aprendí practicándolo, ¿no? Repitiéndolo varias veces y hasta que quedó grabado. Mínimo común múltiplo, máximo común divisor. Y tiene razón, acá se aplica el máximo común divisor. ¿Y sabe por qué? Porque hay una frasecita que estoy remarcando ahí que me dice, ¿cuál es el mayor número? ¿Quieres decir máximo? Y mayor número de grupos. Y de grupos. Cuando formas grupos, estás formando grupos en partes iguales. ¿Por qué partes iguales? Porque quiero agrupar en un mismo parte igual número de libros. Misma cantidad de libros. Ahí está. Divides en partes iguales y del mayor tamaño posible, mayor número posible, máximo común divisor. Entonces vamos a calcular el máximo común divisor de qué números. En este caso, de 24 y de 36. 24 y 36. Tienen Bien, mitad. vamos con calma, todavía con calma. ¿Sí? No estoy apurado, porque este sí lo voy a explicar con paciencia. Acá no tengo apuro. ¿Ya? A ver, para el máximo común divisor, niños, niñas, no es lo mismo que hacer mínimo, ¿eh? Para el máximo común divisor, si voy a sacar la mitad, lo primero que tienes que cerciorarse es si los dos números tienen mitad. ¿Y cuándo los dos números tienen mitad? Si los dos números son pares. Yo te pregunto, ¿24 es par? Sí, Muy bien, ¿36 es par? sí. Perfecto. Si los dos números son pares, en el máximo común divisor, yo sí puedo sacar la mitad. Y decimos, la mitad de 24, 12. 24 entre 2, 12. La mitad de 36, 36 entre 2, 18. Muy bien. En el máximo común divisor ahora, ¿podré sacar mitad? Para ello observas. 12 es par. Sí, 18 es par. sí. Si los dos Sí. números son pares, en el máximo sí se puede sacar la mitad. ¿Y la mitad de 12 cuánto es? 6. 6. 12 entre 2, 6. ¿Y la mitad de 18? 9. A ver, en el máximo común divisor, ¿se podrá sacar mitad? Sí. Digo tercia, tercia. No, pero no. La pregunta fue, ¿podrá sacar mitad? No. No. ¿Quién falla ahí en la mitad? ¿Quién está fallando? El 9. Ya no se puede sacar mitad. Entonces pasas a la tercia. En el máximo común divisor, ¿el 6 tiene tercia? Sí. Muy bien. En el máximo común divisor, 9 tiene tercia. También. También. Entonces, en el máximo común divisor, vamos a sacarle la tercia. La tercia significa dividir entre 3. 6 entre 3, ¿cuánto es? 3. ¿Qué? 2. 2. Tengan mucho cuidado, ¿ah? La tercia de 6 es 2. Y la tercia de 9 es 3. el de acá sí es 3. Y la pregunta para ustedes, ¿en el máximo común divisor se podrá hacer algo más? No. Ya No. no. Ya ¿Por qué no dice- se puede hacer nada más. Entonces,
Ahora sí, porque ya no hay nada en común. Calculamos el máximo común divisor. Para ello tengo que multiplicar estos tres números que están ahí. 12 al cuadrado. 12, 2 al 12. cuadrado por 3. Y tú sabes que 2 al cuadrado es 4. Y 4 multiplicado por 3, ¿a qué es 12. igual? A 12. Muy bien. Te da 12, profe, te da la respuesta 12. ¿Pero qué Profesor, significa Profe, 12? 12. 12, ¿qué significa? la respuesta. La respuesta, la respuesta. ¿Pero qué significa 12? Ya sé que es la Máximo común respuesta. divisor. El Ya sé que máximo es el común divisor. máximo, ya sé. Pero ¿qué significa 12? El mayor número de grupos que puede formar. El número total. El mayor número. mayor de grupos que se pueden formar. Muy. Tenga mucho cuidado. Profesor, Estos 24 son libros de cuentos. Estos son cuentos. Estos 36 son libros de fábula. Si tú te das cuenta, no son iguales. Por eso es que acá no puedo decir que son libros o cuentos o fábulas. Este 12 vendría a ser el mayor número de grupos. Este sería la cantidad de grupos. ¿Y sabes por qué? Ahora te lo voy a explicar con más detalles. ¿Y el otro, el 14? Te voy a explicar con más detalles. Acá serían 12 grupos que se pueden formar. Pero en un grupo, para que aprendas, ¿sabes qué? Si te hubieran preguntado cuántos libros hay en un grupo, mira, aprende. Así que esto lo copias también. Acá yo puedo formar 12 grupos. 12 grupos. Pero dentro de un grupo, ¿qué hay? Dentro de un grupo tiene que haber libros de cuentos y también libros de fábulas. Pero ¿cuántos cuentos y cuántas fábulas habrá en un grupo? Acá está la respuesta. En un grupo debe haber 2 libros que sean cuentos y en un grupo deben haber 3 libros que sean fábulas. Por lo tanto, en un grupo que he formado, tiene que haber en total 5 libros. 2 de esos libros tienen que ser cuentos y 3 de esos libros tienen que ser fábulas. ¿Te diste cuenta la diferencia? profesor, Dígame. tengo una pregunta. La que quieras hacer, hijo. Dime. Mira, digamos que si yo ya tengo el 3 y el 9 ahí, y digamos que el 9 llega a 3 y queda el 1, ¿se A puede ver, vamos a ver. Te voy a poner acá. Ya hemos descompuesto en el máximo y me queda 3 y 9 por decirte. Ya. Listo. Ya 3 y sacamos 9, ¿qué tienen en tercia. común? Tercia. Perfecto. Tercia de 3, 1. Y tercia de 9 es 3. Y Ahora después, te preguntas, ¿tendrán algo más en común? sí. A ver, ¿qué tienen en común 1 y 3? Bueno, no tienen nada en común, nada. Ahí está la respuesta. Porque el 1, si tú pensabas sacarle tercia, 1 ya no tiene tercia, pues. 1 ya no tiene tercia. En el máximo común divisor, los dos números tendrían que tener lo mismo. Profesor, ¿por qué lo hizo tan pequeño? Es que no, es el ejemplo que Tan abajo. Es un ejemplo, es un ejemplo. es la situación que me ha planteado tu compañero. Esta no es la solución del 14, por si acaso. Él me dice, profesor, ¿qué tal si al final hubiera tenido 3 y 9? ¿Qué hago? Bueno, pues le saco la tercia a 3 es 1 y la tercia de 9 es 3. Y ahí estaba su duda. ¿Qué pasa cuando tengo 1 y 3? ¿Puedo sacar la tercia? Y la respuesta es no. Porque si yo saco la tercia, 1 no tiene tercia, pues. Entonces no le puedo seguir sacando la tercia. Por eso es que en el máximo común divisor, por lo general, nunca llegan a ser 1, 1. Puede ser 1 con otro número, sí, pero nunca 1, 1. Bien. En el mínimo sí van a llegar a ser 1 y 1, ya por definición. A ver, y vamos al último problemita ya para que puedan descansar y puedan ir a sus casas a almorzar tranquilamente.
A Ah, sus Profesor, casas. Profesor, si estamos en la que vayamos casa. a nuestras Ah, casas porque a somos ver. profesor, Este- estamos en nuestras casas. ¿Cierto? Sí, ve, pensando en otra cosa. Yo creo que es el hambre ya. Sí, Bien. creo que sí. Sí, A ver. hambre. Bien, vamos a... Vuelva. Miren, Mira. este problemita 14 ya es un problema mucho más complejo. A este problemita tienes que aplicarle unas propiedades y definitivamente no lo van a comprender porque es con propiedades de múltiplos, ¿sí? Entonces, te lo voy a explicar de forma directa. Dice, Manuel tiene cierta cantidad de caramelos, ¿ya? Esto es una propiedad, esto se resuelve con propiedades, ¿ah? Pero te lo voy a explicar para que tú veas cómo se hace. Manuel tiene cierta cantidad de caramelos y si los divide en grupos, ojo, en grupos de 5, 7 y 11, o sea, en grupos de 5 caramelos, 7 caramelos, 11 caramelos, siempre le van a sobrar 2. O sea, siempre le van a sobrar 2. La pregunta es, ¿cuál es la menor cantidad de caramelos que puede tener Manuel? A ver, a veces cuando decimos la palabra grupos lo asocio con máximo común divisor, pero no es máximo este. Cuando formas en grupos de 5, lo que estás diciendo es que ahí tienes múltiplos de 5. Y si sobran 2 caramelos, tendrás un múltiplo de 5 más 2. Si tú lo formas en grupos de 7, la cantidad de caramelos será múltiplo de 7, pero como siguen sobrando 2, le pongo múltiplo de 7 más 2. Y si formas grupos de 11, entonces la cantidad de caramelos será múltiplo de 11, y como sobran 2 caramelos, tendría que ser múltiplo de 11 más 2. A ver si se dieron cuenta. ¿Qué palabrita estuve utilizando durante todo este momento? Múltiplo. Así es. Este problema se resuelve con mínimo común múltiplo. Pero acá hay una propiedad, y yo te digo que esto todavía no lo van a entender. Pero te lo voy a enseñar para que veas. Como tú estás dándote cuenta, siempre está sobrando ¿qué cantidad? ¿Qué cantidad siempre está sobrando? El 2. El 2. El 2, el 2. Profesor, yo me di cuenta que está sobrando siempre el número 2. Y para calcular el mínimo común múltiplo, tú haces esto, haces lo siguiente. Calculas el mínimo común múltiplo a los números 5, 7 y 11. 5, 7 y 11. Y a esa cantidad, a ese mínimo común múltiplo, al final, como en todos los casos sobra 2, le vas a sumar 2. Y empecemos a ver, ¿cuál sería el mínimo común múltiplo de 5, 7 y 11? A ver, profesor, vamos a hacer nuestra tablita. Calculamos así, 5, 7 y 11, mínimo común múltiplo. A ver, pregunta para ustedes, ¿qué puedo sacar? La quinta. Quinta. ¿Por qué? Porque 5 tiene quinta, 7 no tiene quinta, baja el 7, y 11 no tiene quinta, bajo el 11. Ahora, ¿qué puedo sacar? Séptima. Séptima 1, acá séptima de 7 es 1, y 11 no tiene séptima, queda 11. ¿Y 11 qué tiene? Al ser número primo, onceava, profesor, 1, 1 y 1. Y lo que tengo que hacer para el mínimo común múltiplo es multiplicar estos 3 números. A ver, multipliquen ustedes. Multiplicar. ¿Cuánto sería la multiplicación de esos 3 números? 5 por 7 por 11. A ver, ¿cuánto sería 5 por 7 por 11? Vamos, ustedes multipliquen, 385. 385. Y eso lo sumas 2. Y ahí, como en todos los casos sobraba 2, a 385 le sumas 2 la cantidad de caramelos que puede tener Manuel. La menor cantidad es 387 caramelos. Este es otro tipo de problemas
donde se aplica el mínimo común múltiplo. O sea, hay problemas en los cuales también no necesariamente tiene que ser el tiempo, sino que hay que saber leerlo e interpretarlo. Pero este problemita 14, eso recién, las propiedades de ese problema, las propiedades recién se ven en sexto de primaria y se ven en primera y en secundaria con mucho más énfasis. Hay tiempo para aprenderlo. O sea que este problema 14 no es relevante que tú lo aprendas en cuarto grado de primaria. Ya va a haber tiempo para aprenderlo y para saber manejarlo convenientemente. Bien, chicos, hasta ahí es la clase del día de hoy. Bien, hemos terminado, hemos repasado los problemas básicos y fundamentales como el 12 y el 13. ¿Listo? Muy bien, hasta ahí nos estamos viendo. Valentino, ¿has leído el mensaje que te envié? Así que comunícate, por favor, de inmediato, ¿sí? Sí, porque la profesora ha estado comunicándose con usted hace buen tiempo. Bien. Listo, chicos, vamos terminando ahí. Ya nos estamos despidiendo hasta nuestra siguiente clase. Cuídense mucho. Chao, profesor Edgardo. Que tengan un buen almuerzo, una buena tarde. Cuídense mucho. Chao, profesor. Chao a todos. Hasta Chao, chao, mañana. cuídense. Chao, profesor Edgardo. Chao, Chao, profesor. chao, cuídense. Chao, Chao. Luana. Chao, Alice. Chao. Chao. Chao, cuídense mucho. Muy bien. Chao. Chao, cuídense, niños. ¿Ya? Que tengan Chao, una bonita- profesor. Chao. Esos lentes que tiene el León. Chao, cuídense, nos vemos. Que tengan un buen día.